Estamos ya de regreso en este espacio y como ya ven quienes nos siguen a través de las redes sociales, tenemos de invitado al expresidente de la República, el economista Rafael Correa Delgado, y me acompaña también Orlando Pérez. ¿Cómo está? Buenos días, ¿Qué Orlando. tal, Sofi? Qué gusto tenerla acá y qué gusto también saludar al presidente Correa. ¿Cómo estás? No le escucho, por favor, tal vez creo que el audio está desactivado. Exacto. Usted no es muy bueno con la Creo que tecnología, ¿no? creo que mejor se escucha cuando se activa el micrófono. Está bien. Sí, le falta Bueno, practicar con la tecnología. ¿Cómo está? tanta entrevista que ya se me olvidan algunas cosas. Pero en todo caso, gracias, Sofi, por esta oportunidad. Un abrazo a Orlando y un abrazo a través de Radio Pichincha, a la Carita de Dios y a la patria entera, ¿no? Bueno, hay temas álgidos de los cuales hablar. Yo le decía a Orlando, ya nos da un poco de miedo entrevistarle porque después le denuncian a usted y nos ponen a nosotros el link Vamos en a la quedar como cómplices denuncia. traidores a la patria también. Claro, claro. O sea, resulta que ahora el medio de comunicación que entrevista a Rafael Correa también puede ser incluido en una demanda por traición a la patria. Qué Bueno, pena, como pero... estaba Felizmente Teleamazonas nosotros también, éramos los dictadores y los que estábamos contra la libertad de expresión. capaz que Era no una nos hacen locura lo que nada, hacían. pero porque estaba también Teleamazonas entre los links mencionados. Pero bueno, han dicho que usted ha querido generar pánico en el país. ¿Cómo ha recibido esta denuncia adicional? Bueno, dentro de tanta tristeza, tanta destrucción, tanta alma desgarrada por ver lo que han hecho con la patria, es bueno que nos hagan sonreír de vez en cuando, así que el chiste se cuenta solo. Por si acaso, el numeral del artículo correspondiente de traición a la patria es por desmoralizar a las tropas y desmoralizando a las tropas. O Ajá, sea, ya no tienen miedo ni exactamente. al ridículo, no hayan perdido toda vergüenza. Pero Rafael, una de las cosas que a mí me llama la atención es que ayer el presidente Noboa, o se emitió ayer, o dio la entrevista el día de ayer a un canal inglés, CBS, donde dice que él tiene cero arrepentimiento de lo que ha hecho con la Embajada de México. Eso tiene algunas connotaciones porque efectivamente está muy convencido de que eso está dentro de la ley, de lo legal, de lo jurídico, de los códigos, porque un mandatario no puede decir ese tipo de cosas. Otra persona la podría decir con tranquilidad, pero es un mandatario. Y la segunda es que eso puede conllevar a otro tipo de retaliaciones o de consecuencias para el país frente al mundo. Entonces, en función de eso, ¿cómo valoras, cómo ves, asumes este momento del Ecuador en estas circunstancias a pocos días de una consulta popular además? Este chico ni entiende lo que es ser un estadista. Le gusta o no le gusta, hay un marco jurídico internacional, un marco jurídico nacional, ha cometido crímenes nacionales, ha cometido crímenes internacionales, destrozó la Convención de Viena de 1961, destrozó la Convención de Caracas de 1954. Eso no lo ha hecho ni Videla, ni Pinochet, ni las peores dictaduras latinoamericanas, pero él es macho man, él es macho man, él no se arrepiente, él es G.I. Joe, él es Rambo. O sea, a sus haciendas bananeras, pero no venga a dirigir un país. O sea, qué pequeñito resultó para el cargo de presidente de la República y de un estadista, y el problema es que está en juego el propio país. Nos creen bárbaros ya a nivel mundial, expone a nuestra propia gente, y hay agresiones a la comunidad mexicana ecuatoriana en México, expone nuestras embajadas. Mañana alguien incursiona en nuestra embajada, ¿qué vamos a hacer? Mañana alguien agrede a nuestros diplomáticos, ¿qué vamos a hacer? Mañana otorgamos un asilo como el de Julian Assange, y en esto paradójicamente mi gobierno de Ecuador estuvo a la vanguardia mundial en la defensa del derecho al asilo. Tuvimos hasta una opinión consultiva de la Corte Interamericana donde no daba todo el respaldo, y ahora va a ser usada en nuestra contra. Pero si asila alguien en nuestra embajada, ¿cómo podemos evitar que vayan y lo apresen? De lo que este chico está inconsciente y no está preparado para el cargo. O sea, si a Adalá lo votaron por loco, hay que 3 veces declararlo loco, ¿no? Y esto amerita juicio político. Está la patria en peligro. Estamos en manos de alguien que no está sano mentalmente. Pero añado solamente una cosita para reforzar la pregunta, Rafael, porque aquí lo que está en juego es la confianza del país, pregunto, porque lo que más vale, lo que más aprecia cualquier sistema mundial es la confianza en las naciones. Sabemos lo que pasa en las guerras en general, pero aquí se perdió la confianza y desde el punto de vista estatal, desde la visión de un expresidente, al perder la confianza a un país de la comunidad internacional, ¿cuáles son las consecuencias en el orden mundial? Es más grave, Orlando, es más grave. O sea, ni siquiera nos tienen como fascistas, o fascistas del gobierno de Nova. Nos tienen como bárbaros, porque se ha atentado contra la civilización. Es barbarie. Y están pidiendo, por ejemplo, en Tribunal Internacional de La Haya, que nos separen de Naciones Unidas. Ni tiene idea, Novoa, de lo que eso significa. El sistema de Naciones Unidas implica Banco Mundial, FAO, UNICEF, UNESCO.
tantas otras, Organización Mundial de la Salud y tantas otras organizaciones fundamentales para la vida moderna de cualquier país, por poderoso que se crea, ¿no? Están pidiendo que, bueno, diferentes clases de sanciones que lastimosamente, si sigue así este chico tan soberbio, narcisista, egocéntrico, van a recaer sobre el pueblo ecuatoriano cuando él esté viviendo en Miami con sus millones. A él no lo puedo acusar de traición a la patria porque no le ha hecho nada a Estados Unidos, pero sí le está haciendo mucho daño a Ecuador. Entonces reacciona Ecuador. Este señor tiene que enfrentar un juicio político, tiene que renunciar. Si tuviera algo de sangre a la cara, renunciaría. Pero si no, hay que hacer un juicio político y destituirlo y que enfrente la justicia, o va a acabar de enterrar a Ecuador. Presidente, usted había hecho algunas declaraciones en medios de comunicación, ¿no? Y aquí, pues aparentemente, el análisis se hace con la interpretación de las palabras, no específicamente con lo que usted ha dicho, sino con la interpretación. Pero sí me gustaría que nos explique a qué se refería cuando hablaba de sanciones a nuestro país. ¿Hablaba al Ecuador o al gobierno a quienes tomaron la decisión de invadir la embajada de México en el país? Mira, Sofía, no nos hagamos lío por gusto. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Independientemente de mis palabras, lo que quieren hacer, sacarle contexto, el único culpable de lo que está ocurriendo es Noboa. Y con esta actitud caprichosa de niño malcriado, nos está hundiendo aún más. Porque si pidiera disculpas, retrotrayera la situación en la Embajada de México hasta antes de la incursión, empezaría a arreglar las cosas. Pero sigue agravando las cosas y las consecuencias para el país son fatales. Pero en todo caso, refiriendo un poco a lo que he manifestado justo antes de este programa, me mandaron un video de un fascista español, no debe ser de Vox, en que dice que yo he pedido a López Obrador, que es mi amigo, yo no conozco a López Obrador, nunca he hablado con él, que le he pedido porque es mi amigo que bloquee el puerto de Guayaquil. Y saca mis palabras cortadas, podría bloquear el puerto de Guayaquil, porque en una entrevista me preguntan, bueno, ¿y qué hubiera podido pasar? Ocurrir. Bueno, esto es casus belli, esto es causa de guerra. Si tuviéramos otro gobierno, ¿no? En México, no tan sensato como López Obrador, otras serían las consecuencias, podrían bloquear el puerto de Guayaquil. Me cortan esa parte para decir que estoy pidiendo a López Obrador, que es mi amigo, que bloquee el puerto de Guayaquil. Ahora, con tanto lo que ha visto Ecuador, el pueblo ecuatoriano, tantas mentiras, conociéndome como me conocen, que si algo soy nacionalista. Yo no soy nacido en Miami, soy nacido en Guayaquil, en la maternidad Enrique Sotomayor. ¿Cómo me crees esas tonterías? Esto es lo de siempre. Esta gente que no tiene límites ni escrúpulos, pero que no nos va a perder la atención. La situación del país es gravísima y el único responsable se llama Daniel Noboa Asín. Pero a ver, Rafael, en función de lo que acabamos de escuchar, lo que acabamos de ver en todo el país, fuera del país, una de las cosas que llama la atención es que la medida asumida por el señor Noboa, lo que ha hecho con la embajada, ha recibido el respaldo ciudadano. Eso dicen algunas encuestas, otras dicen que no tanto, pero digamos que en promedio... Está viendo, no es verdad. 75% de la población rechaza la salvajada. Cuidado, ya es suficiente tener un gobierno de bárbaros, no tenemos un pueblo de bárbaros. 75% en nuestra encuesta, 75% de la población rechaza la salvajada que ha hecho Noboa, que quiso imitar a Bukele, y en su ignorancia no entiende que se está pareciendo a Calígula, el chiflado y jovencito, muy joven, emperador romano. Ya, pero digo, en función de eso, incluso él se ratifica en esa situación, la mafia mediática, como yo la llamo, le aplaude, dice que el problema fue de México, y es más, incluso, yo no sé si alcanzan a ver, si no le ponemos en pantalla, la portada del día de hoy, de La Hora, la quiero destacar, si la pueden ver ahí, no sé si la tienen, dice, no sé si la alcanzas a ver, Rafael, ahí. No. Dice lo siguiente: el narcotráfico gana con la pelea Noboa-AMLO. Primero que no hay una pelea ahí, pero el narcotráfico gana con la pelea AMLO. La disputa diplomática entre los gobiernos de Ecuador y México tiene un solo ganador, el narcotráfico. El país es parte de la red criminal que tiene su origen en México. El intercambio de información entre ambas naciones es primordial para la seguridad. Pero incluso había un estudio de un periodista mexicano que decía que cuando Ecuador le pidió a México información sobre los grupos criminales, México dijo que tenía dudas de entregarle porque no confiaba, eso estábamos hablando desde el año pasado, no confiaba en que las autoridades ecuatorianas garanticen la reserva de esa información. Entonces, ¿cómo valorar este encuadre que se está montando? Bueno, la cuestión mediática es muy grave. Si no resolvemos la cuestión mediática de Ecuador y Latinoamérica, no tendremos desarrollo, no tendremos democracia, porque esta gente miente descaradamente, manipula, juega con la gente. Es tan sencillo como esto. Si era tan importante la lucha conjunta con el narcotráfico, ¿para qué rayos incursiona pues en embajada en México?
Tan sencillo como esto. Entonces el único cómplice de narcotráfico es Noboa, porque si está luchando junto con México contra el narcotráfico y los carteles mexicanos, ¿para qué pues romper relaciones con México incursionando en la embajada? ¿O qué espera que México lo aplaude después de eso? Entonces, para cualquier gente con alguna neurona, la conclusión obvia, si es verdad lo que dice Laura, que el narcotráfico es el único que ha salido ganando, es que Noboa es cómplice por el narcotráfico. Porque si estaban en esa lucha de verdad, sinceramente, ¿cómo es que va a incursionar en la Embajada de México sabiendo las consecuencias que eso acarrea? O sea, no tiene ningún sentido lo que dice Laura. Esa es la prensa basura del Ecuador. Expresidente, ¿cómo ha visto, cómo lee las acciones que se han dado desde la Asamblea Nacional también? Esa pelea por no permitir que las autoridades que han sido convocadas pues comparezcan ante una comisión, sino ante otra, y también pues la desafiliación de algunos de los miembros de la Revolución Ciudadana. Son diferentes cosas, ¿no? Lo de la afiliación era gente que ya hace rato no era militante, no era orgánica, y lo honesto sería que si se quieren ir, pues que se vayan. Les llamamos el taxi, pero no se vayan del bloque, pues váyanse a la curul, que ganaron con RC5, ¿no? Yo no conozco a ninguno de los tres que se haya. De vos que tengo pésima imagen, porque de él sí sé que pidió la dirección de Bolívar y como no se la dieron, entonces renuncia haciendo show. Aguas y Jurado tendrán sus razones, pero lo correcto sería que renuncien no la renuncien a la curul, renuncien al bloque. En todo caso, mire, con respecto al otro que usted menciona, Sofía, ¿no? Las trampas descaradas, ellos son astutos. Metamos 10.000 juicios políticos antes para que no juzguen a los ministros de Noboa. La gente no entiende que eso es lo que nos tiene como estamos, llorando lágrimas de sangre, la destrucción sistemática del Estado de Derecho desde que destituyeron a Jorge Glass ilegalmente en el 2017, luego el triunvirato, los transitorios, el trujillato, que fue ya el punto de quiebre, eso fue un golpe de Estado, pusieron a los peores para perseguir a Correa y al correísmo y destrozaron la patria. Lo dijo textualmente Guillermo Lasso, lo reconoció. No importa destruir la economía con tal de eliminar a Correa. Querían eliminarme. Hagan más hospitales, hagan más carreteras, hagan más escuelas, hagan más servicios públicos. No saquen la cédula en 20 minutos, sino en 10 minutos y sin tramitar. Así nos ganaban, así nos enterraban políticamente. Pero ni siquiera lo entienden estos mediocres repletos de odio. Entonces el país vive lo que se llama una anomia social, un desprecio por las leyes, por la verdad, por las virtudes, por los principios. Y es la ley del más sapo. Y somos tan sapos que llevamos 200 años en su desarrollo. Ojalá la gente reaccione y sobre todo los jóvenes reaccionen. Porque somos tan sapos que cada día estamos peor. Entonces, al final del día no es que somos tan sapos, ¿verdad? Me dejó con la duda la frase de que no es amigo de Andrés Manuel López Obrador. Es cierto, no se ha No lo encontrado conozco, nunca he hablado con él. En mi vida he hablado con él. Pero ha ido varias veces a México y no se ha encontrado. No, soy un expresidente. No necesariamente un presidente de ejercicio recibe un expresidente. Y no lo conocí tampoco como presidente, a lo cual me reprocho ahora, porque cuando él pierde la primera elección contra Felipe Calderón, fue fraude. De Felipe Calderón, para lavarse un poco la cara, empieza a invitar gobierno de izquierda, el primero que invite es a mí, ¿no? Tenemos mucho prestigio a nivel latinoamericano. Y acepto la invitación, pues en México. Voy, saludo con Felipe, pero no me reuní con López Obrador, no sé por qué, un error creo que grave, ¿no? Entonces sí me arrepiento en 10 años con la lucha que tenía López Obrador, que tampoco yo nunca lo recibí y debía hacerlo. Ya, porque ahora lo que están utilizando es que el argumento este del narcotráfico es uno y el otro es que el gobierno pero mexicano... Pero seamos lógicos, es que, Orlando, algunos dicen, tienen derecho a opinar, porque es opinión, no es información que se puede verificar, o sea, no es objetivo, no es sí o no, es que opina. Pero incluso la opinión no puede ser el reino del arbitrario, puede ser el reino de lo absurdo, debe tener alguna lógica. Si alguien me dice, yo opino que la Tierra es plana, yo voy a defender su derecho a opinar, pero no puedo respetar pues esa opinión en el siglo XXI. Entonces, si alguien me dice que esto el que gana es el narcotráfico y que es un impasse entre los dos países, o sea, ¿quién provocó todo? Noboa. Entonces, ¿qué es lo lógico? Que Noboa pues, es el cómplice del narcotráfico si lo que están diciendo es verdad. La realidad es que no tiene nada que ver con el narcotráfico, es una salvajada de Noboa, pero no quieren llamar las cosas por su nombre. Ya, pero lo que le estaba diciendo es porque este argumento que señalan ahora de que en México están radicados, están refugiados, asilados, integrantes de la Revolución Ciudadana que son perseguidos en el Ecuador por delitos comunes, etcétera, se añade a otro que también se ha ido sustentando y que creo que es una campaña que se ha ido preparando, porque no sé si estés al tanto, pero Rafael, el día viernes, desde las 7 de la noche, comenzaron a salir tweets, mensajes donde se legitimaba y se abocaba por ingresar a la embajada. Y a eso se añade otro
otro dato que no sé si está confirmado, pero al menos se ha comentado en altos círculos, de que esto ya estaba preparado incluso antes de que ocurriera el impasse con México, donde le declaran persona no grata a la embajadora Raquel, sino que ya se venía configurando eso en función de que en las encuestas el presidente Noboa bajaba en credibilidad, en popularidad, lo cual implicaba también posiblemente una derrota en la consulta popular. Lo acaba de reconocer explícitamente Esteban Torres, y ahí no hay ningún misterio, lo han reconocido, se jactan de eso. Pero yo creo que no entienden lo que han hecho. O sea, un golpe de efecto para demostrar que este es macho, que no hace caso a nada y que fue a capturar a Jorge Glass, que es como Bukele, ¿no? Porque ahora todo el mundo, toda la derecha admira a Bukele. Y no entiende, Bukele nunca haría una bestialidad así. No entiende que más se parece a Calígula, el pobre chico. Ni sabe quién es Calígula, ¿no? Pero en todo caso, no lo entiende. Sobre lo primero, están refugiados en México personas perseguidas por delitos comunes. ¿Qué perseguido político no está perseguido por delitos comunes? ¿A quién le va a decir te estoy persiguiendo por político? Hay que ser infantil en eso. A mí me dieron el refugio, Bélgica, la correísta Bélgica, capital de Europa, en el marco de la Convención de Ginebra de 1951, que dice exactamente lo mismo que dice la Convención de Caracas, las dos son sobre asilo, de 1954, la una rige Europa, la otra rige Latinoamérica, y que dice no podrá darse asilo por delitos comunes. O sea, Bélgica no puede decirme, Correa es ladrón, recibió soborno, pero como su esposa es belga le vamos a dar asilo. Eso es imposible. Pero es obvio que nadie te va a perseguir diciendo que eres perseguido político, sino calumniándote. Entonces, todas las convenciones, Caracas y Ginebra, tienen después un artículo que dice, pero el Estado asilante analizará si se trata de delitos comunes o persecución política. Entonces, después de 3 años de analizar mi caso, Bruselas dijo, esto es persecución política. Correa es inocente y los corruptos son los que lo persiguen y le damos el refugio político. Y eso es lo que ha hecho México. Después de investigar durante varios días, tal vez semanas de diciembre, el caso de Jorge Glass. Dijo, Jorge Glass es inocente, es perseguido político y los corruptos son los que lo persiguen. Entre otras cosas, el caso de Brecht ya lo declararon nulo en Brasil, pero no han declarado nulo en Ecuador. El caso de soborno es la medida a nivel mundial por influjo psíquico. Nos acusan base de la sentencia, ahí está. Es que Jorge Glass y yo diríamos el sistema de compras públicas. Jamás hemos dirigido el sistema de compras públicas. Es una ridiculez que el presidente o vicepresidente dirían el sistema de compras públicas. Y no hay un contrato a cambio de soborno. Pura lámpara, ¿no? No, que esto, gasto para tarima, entonces como lo pagó ni sé cuánto, y era contratista del Estado, entonces esto es un soborno. Y el gasto en la tarima es para el centro de salud que construyeron, para la inauguración, para la campaña, se dieron contribuciones para la campaña comunicacional de Asumí, ITT. O sea, cualquier cosa que mezclaron. Eso lo estudió México. Y el tercer caso, que es el que detona la necesidad, impulsa la necesidad de Jorge entrar a la embajada para no perder su libertad, porque estaba en libertad condicional, es que después del juicio político que decidimos en diciembre contra Diana Salazar, nos había advertido, me hacen un juicio político y verán que meto preso a Jorge Glass, los meto preso a todos ustedes. Miren que a las pocas horas, verifiquen por favor ustedes como periodistas, a las pocas horas de decidir el juicio político, reactiva el caso de reconstrucción, el más ridículo de todos, del año 2018, iniciado por el sinvergüenza de Celio y Preso, corrupto, y que básicamente dice que no le gustan las obras que hicimos en Manaví y Esmeralda. Dice el puente Mataje, el puente hacia ningún lado que lo ignoraron después de los gobiernos, el Parque Las Vegas, los puertos artesanales, la carretera Coliza, los centros de atención ciudadana, no eran obras emergentes. La ley es para reconstrucción y reactivación. En sus limitaciones intelectuales, además de su maldad, Diana Salazar ni siquiera maneja bien el idioma español. Entonces no entiende que emergente no es equivalente a reconstrucción. Si se daña el malecón de Crucita, es reconstrucción, pero de ninguna manera un malecón es emergente, ¿no? Emergencia, urgente, ¿no? Primera idea. Segundo, también dice para reactivación, eso ni lo menciona. Y en su ignorancia, analfabetismo económico, entre otros, ¿no? No entiende que la mejor reactivación es la obra pública, la inversión pública. Y eso es lo que hicimos con los proyectos que ya teníamos listos, los puertos artesanales, que era un proyecto nacional, enfatizamos Manaví y Esmeralda, el puente Mataje, los centros de acción ciudadana, los mercados, etcétera. Es la mejor forma de reactivar la economía. ¿No? Esto no era emergente, entonces juicio penal, ¿no? Porque no está de acuerdo con las obras que se hicieron, o sea, es algo impresentable. Pero nos reactiva ese juicio, que además, la indagación previa debe durar 2 años de acuerdo a la ley ecuatoriana. Está en el 2018, el modo operandi de esta sinvergüenza, te deja abiertas las indagaciones penales
para que si te portas mal, te allano, o sea, te tiene extorsionado mientras tanto. Y si te portas mal, eso ha hecho con algunos jueces, dicho sea de paso, te allano, te saco prisión preventiva, etcétera, y todo el mundo se somete. Nosotros no nos sometimos, reactivó el caso de reconstrucción y por eso Jorge Glass entró a la Embajada de México. Pero ellos estudiaron también ese caso de reconstrucción, que es otra ridiculez, y por eso dieron el asilo, porque dicen, es evidente que este señor es perseguido político y que los corruptos son los que lo persiguen. Bueno, las cosas están dadas y el ex vicepresidente de la República está en la cárcel de La Roca, ¿no? Tiene que realizar todo el tema legal ahora, defenderse nuevamente de este proceso, pero además hubo una audiencia de habeas corpus en el que el tribunal pues declara que ha sido ilegal la detención. ¿Usted ha seguido estas audiencias? ¿Está en contacto con la defensa del ex vicepresidente sobre cómo se va a litigar estos casos que ahora tiene que enfrentar? Por supuesto. Primero, Sofía, usted es joven. ¿Con qué narcotraficante se ha hecho lo que se ha hecho con Jorge? Entrar a una embajada armada, secuestrar a un asilado y mandarla en tanqueta al aeropuerto y de ahí a una cárcel de alta seguridad incomunicada, sin poder ver a su familia ni a sus abogados. ¿Con quién se hizo eso? ¿Con Fito? ¿Con Norero? ¿Con Rasquiña? ¿Con cómo se llama el otro que se le escapó? ¿Con Lompico? Por el contrario, eran dueños de la cárcel. Es claramente ensañamiento, persecución política, el mundo al revés. No hacen nada por la seguridad del país. ¿Qué narcotraficante está preso? Pero se dedican a perseguir por fines políticos. Es algo realmente vergonzoso. Y lo que está demostrando la justicia ecuatoriana es que no tenemos Estado de Derecho sino Estado de barbarie. Viene la jueza, ¿no?, de donde se presenta el habeas corpus, y no le queda más remedio porque es público y notorio, aunque una jueza, Rita Bravo, tan corrupta y tan sinvergüenza, que al inicio dijo que todo estaba bien. En el habeas corpus, la señora dice, no, ha sido detención ilegal y arbitraria. Pero usted puede ver, y yo mandé un tuit esta mañana, usted puede ver en el Código de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional que si la detención es ilegal y arbitraria, hay que dar la libertad. Sin más preámbulo, no hay excepciones. Entonces, esta señora dice, es ilegal y arbitraria, pero no vamos a dar la libertad porque tiene otras 2 sentencias. Sentencia que ya cumplió, por eso estaba en prelibertad. Y en reconstrucción no hay sentencia. Puro eufemismo porque tienen terror. Por ejemplo, la fiscal, después la allana en la casa de la tía, descubran que es usurera, trata de blancas, cualquier cosa, unos lo acusan a los jueces, a quien sea, si no cumplen con los designios de Diana Salazar, que está de socia de Daniel Noboa, si no vean lo que le hicieron a la hija de la vicepresidenta. Es un absurdo, un mamotreto jurídico, un nuevo mamotreto jurídico. Es prevaricato. Esa jueza se puede ir presa porque está actuando contra expresa disposición de la ley. Si la detención fue ilegal y arbitraria, Jorge Glass debería estar libre, así de simple. O si no, no es. Te estamos apelando, tenemos muy buenos abogados que trabajan voluntariamente, por si acaso, por la causa, ¿no? Y se va a apelar esto y ojalá encontremos justicia. Pero todo esto ya está comunicado a la CIDH, a los organismos internacionales que no pueden creer lo que estamos viviendo en Ecuador. Pero además añado un dato más a lo que mencionaba Sofía y tiene que ver con que en la audiencia del habeas corpus, que la seguí de principio a fin, cuando se lee el informe de la policía, el parte policial dice que Jorge Glass Espinel fue detenido en la unidad de flagrancia. Es decir, así se justificaba el hecho de que no fue detenido en la embajada. Y ese parte policial sustenta y hace que la jueza eche para atrás de lo que decía antes. Es decir, ¿cómo es posible que un parte policial se sustente en un hecho que no es real? Él no fue detenido por la policía en la unidad de flagrancia, sino en la embajada de los Estados Unidos mexicanos. No es posible, pues esto en Ecuador. No han convertido en Macondo, no es posible. Eso se llama fraude procesal, es un delito. El mismo fraude procesal que están haciendo con los dispositivos de Jorge, ¿no?, que hay que creer que son de Jorge, nadie sabe de quién son, ¿no?, pero que dicen, para poderlos explotar, que fueron obtenidos en la unidad de flagrancia, cuando en verdad fueron obtenidos en embajadas y son los de Jorge. Entonces se rompió la cadena de custodia, pero para decir que no se ha roto, es que en la unidad de flagrancia. Pero de todo modo la ley dice, si la detención es ilegal y arbitraria, toda prueba que provenga de ahí es nula. Eso se llama el fruto del árbol envenenado, una doctrina que tiene más de un siglo, aceptada universalmente en derecho, ¿no? Entonces, toda prueba que provenga de actos ilegales será ilegal, será inválida. No, aquí la validaron, están apuraditos tratando de abrir esos teléfonos. ¿Por qué? Porque quieren armar otro escándalo antes del domingo, inventarse cualquier cosa, como hicieron en el caso Soborno, con los archivos que encontraron en la computadora de Laura Terán, con el cuaderno Hello Kitty de Pamela Martínez, con los falsos testimonios, con los chats inventados muchas veces, con las historias falsas.
están desesperados con el asesinato de Villavicencio, que nos culparon, cayó Diana Salazar, ¿no? Sabiendo quiénes eran los culpables para hacernos perder las elecciones. En la segunda vuelta mataron 7 de 8 sicarios, y el sicario que sobrevivió, dijeron, la familia incluso de Villavicencio, que había dado su testimonio y nos había acusado como autores intelectuales, ¿no? Entonces ya estamos curados de espanto en esto, más que curados de espanto, acostumbrados, pero siempre es preocupante, porque están desesperados por las elecciones y cualquier cosa se puede inventar de aquí al domingo con esos aparatos donde no son válidos, nadie sabe si son los de Jorge Glass, y quién sabe qué se inventarán. Pues. Pero yo no quiero dejar de mencionar algo que es muy humano, que es muy doloroso además, porque tanto usted como Luisa González y otras personas que han tenido de cerca el contacto con quienes conocían de cerca, digamos, valga la redundancia, lo que pasaba con Jorge Glass, el intento de suicidio reedita lo que, por ejemplo, yo mencioné en un tuit a propósito de lo que pasó con Alan García en el Perú, es decir, él se prefirió meterse un tiro antes que ir a la cárcel, y 4 años después se demuestra que todo lo que se implementó y se montó contra él era falso, no había absolutamente ninguna prueba. La pregunta es, a lo mejor va a pasar que Jorge Glass va a intentar de nuevo suicidarse, porque seguir así para él sería ya insoportable. No me digas eso, no, es lo que tememos, pero ahora me dijo, yo no regreso a la cárcel, me muero, me mato. E intentó suicidarse. Ahora está en huelga de hambre, ¿no? Muriendo lentamente. Porque dice, no me voy a suicidar rápido, sino que voy a morir lentamente. Eso le dijo a sus hijos en el Zoom que tuvieron, ¿no? Una vez han podido tener Zoom con sus abogados y sus hijos, me parece el día sábado. Sobre Alan García fue un querido amigo. Éramos totalmente opuestos a nivel ideológico, pero éramos amigos, lo apreciaba, un tipo brillante. Y mira, o sea, se suicida porque lo querían meter preso por el caso de Brecht, y 4 años después dicen todo, era inocente. No había ningún delito. ¿Quién nos revive a Alan García? ¿Qué nos pasó con nuestra humanidad? ¿Qué pasó con nuestros principios, con nuestros valores? ¿Cómo se puede jugar así con la reputación de la gente, con la inocencia de la gente? ¿Cuánto daño se puede hacer? ¿Se imagina el daño para la familia, los hijos de Alan García? ¿Se imagina el daño para Jorge Glass? ¡Qué culpable! Ustedes lo vieron robando. Ese de Brecht, caso de Brecht, ya ha sido declarado nulo en Brasil por manipulación política. En Ecuador fue peor, ni siquiera se acusó de Brecht. Claro contubernio. Se pusieron de acuerdo para acusar a Jorge Glass y robarle la vicepresidencia. Pero ya es nulo, ya eso vino acá, lo tiene la justicia ecuatoriana, y no pasa absolutamente nada, y le siguen dando réditos a corruptos confesos como Concienciado Santos, al cual ni siquiera se lo acusó, no es que se lo declaró inocente, no se lo acusó en Ecuador, pese a que era el corrupto confeso, y a este tipo es el que le creemos. O sea, estamos locos, realmente algo pasa, ¿no? Estamos en un momento muy grave de decadencia, donde se han perdido los valores, las referencias, el odio prevalece, la irracionalidad, la barbarie. O sea, no hay mayoría de gente la que apoya la incursión a la asamblea, pero si hay alguno, no debería haber ninguno. Si fuéramos un país civilizado, no debería haber ninguno. La incursión a la Embajada de México en Ecuador, quería decir el expresidente. Mientras estamos conversando... ¿Qué es lo que dije? Asamblea. A la asamblea. Todavía no a la asamblea, ya mismo, a la Embajada de México en Ecuador. Mientras estamos conversando, hay una serie de mensajes que nos dicen, nuevamente estamos sin energía eléctrica. Hace instantes, pues dialogábamos y recordábamos lo que están pasando los migrantes ahora mismo en México. Este fin de semana se anunció el secuestro a migrantes y también conversábamos con miembros de la misión escalabriniana. Nos decían 131 millones de dólares se enviaron en el 2023 desde Ecuador hasta México, que se sobreentiende que estarían dirigiéndose a las bandas, a los tratantes de personas, a los que los secuestran, extorsionan a las familias, y pues los migrantes han quedado desprotegidos, pero acá en Ecuador pues estamos también sufriendo nuevamente, ahora les llaman desconexión técnica. Algo así. Bueno, ya no son los apagones. Lograron lo imposible, Sofía Orlando. Y por favor, les pido que me corrijan. Yo soy experto en desarrollo. Estos años, claro, uno se levanta todos los días para ver qué nueva acusación tiene. Tengo 54 investigaciones criminales, ¿no? Ni Al Capone, ni Pinochet y el Chapo Guzmán juntos tuvieron tantas. Y cómo te quitan tiempo en tonterías, ¿no? Que abogado, tienes que trabajar para pagar abogado, porque nunca me interesó el dinero. No tienes que trabajar para pagar notarios, traducciones, trámites, 10.000 cosas. Eso es lo que sabe hacer esta gente, destruir, afligir. Pero bueno, he sacado tiempo al tiempo y he tratado de estudiar. Y yo soy especialista en desarrollo, estoy escribiendo sobre eso, ¿no? No encuentro, y corríjame si estoy equivocado, en época de paz, una destrucción tan profunda y rápida de un país como el caso ecuatoriano. Hemos pasado de ser el segundo país más seguro de América Latina y para nuestro nivel de ingreso per cápita el más seguro del mundo.
porque nos ganaba Chile, que tiene el doble ingreso per cápita. A nuestro nivel de ingreso per cápita éramos el más seguro del mundo, a ser de los países más violentos del planeta. Hemos pasado de tener una de las matrices eléctricas más estables del mundo, era de las 5 más estables y más amigables con el medio ambiente. Exportábamos energía a Colombia y Perú, a comprar nuevamente energía a Colombia y Perú, a tener cortes de luz. Hemos pasado de tener el sistema de justicia más confiable, más eficaz de toda la región, a tener uno de los peores sistemas de justicia del mundo. O sea, hicieron lo imposible. De tener el mejor sistema de carreteras, no hay carreteras, todo está destrozado. La inseguridad cunde por todos lados. O sea, lograron lo imposible. Y nos demuestra una cosa, queridos jóvenes, la diferencia entre el desarrollo y el subdesarrollo. Uno de los grandes enigmas del desarrollo. ¿Por qué al norte del río Bravo, Canadá, Estados Unidos se desarrollaron y al sur no? Ahora nos quedamos que somos el patio trasero, que los gringos son malos, que nos maltratan. La primera pregunta, México era más rico que Estados Unidos en la colonia. ¿Por qué nos quedamos atrás y ellos se desarrollaron? ¿No? Esto nos da la respuesta. Los buenos gobiernos y los malos gobiernos. Miren el cambio entre un buen gobierno y en 7 años 3 malos gobiernos. El día y la noche, el cielo y el infierno. Multipliquen eso por 200 años y verán la diferencia entre desarrollo y subdesarrollo. Ahora la gran pregunta es por qué todavía apoyamos esta clase de gobierno. ¿Y por qué nos negamos a nosotros mismos un buen gobierno? Ah, no, es que Correa era todo con sobreprecio, es que es narcopolítica, es que él tuvo paz porque pactó con las bandas. Bueno, ¿vivían mejor? No vivían mejor. O sea, esa es la lógica, ¿no? O sea, buscamos hacernos daño a nosotros mismos. Entonces, la diferencia entre el desarrollo y el subdesarrollo son los buenos gobiernos y los malos gobiernos. La pregunta es, ¿por qué insistimos en elegir malos gobiernos? Y esa es parte del enigma. Ahora, quisiera topar otro tema, Rafael, a propósito de lo que ocurre en el sistema judicial. Se ha abierto indagaciones, procesos, detenciones. Hay 2 ex jueces que le mencionan que ha habido reuniones, que se han confabulado para Cuidado, acabar. no son jueces, ¿eh? ¿Qué jueces? Javier Muñoz. Javier Muñoz no es juez, es miembro del Consejo de Judicatura. Del Consejo de la Judicatura, sí. Para llorarme de que Lazo lo estaba persiguiendo y hablar peste de la fiscal. Era corrupta, que él sabe cómo prepararon el caso de soborno, que la quieren votar porque persigue a todo el mundo, que nadie la quiere y que hizo una mala evaluación de los fiscales y es el causal de destitución. Eso me fue a contar y había una tercera persona en esta reunión, felizmente. Porque yo más o menos ya tengo experiencia en esto. Yo no lo conocía a este tipo, insistió muchas veces por medio de un amigo común, hasta que le di la cita. Pero siempre cuando me reúno con personas desconocidas trato de que haya alguien presente y del primer momento tuve la peor de las impresiones de este tipo. Pero el pedido de él, ¿cuál era entonces? No, me fue a contar y que sí, que quería que lo apoyemos y le decían juicio político, porque él lo que quiso fue pararse firme frente a Lazo, ¿no? Básicamente era el apoyo político porque Lazo lo estaba persiguiendo. Pero también habló peste de la fiscal, dijo que el caso de soborno él sabía cómo lo habían preparado, todo para perseguirnos, entre la fiscal, Romo, Moreno, Maldonado, que era el Consejo de Judicatura, Saquicela, el presidente de la Asamblea, Litardo, y que ellos estaban hartos de la fiscal, que es un incompetente, que la fiscal es un desastre, que presiona, que allana, entonces que la van a destituir porque hay causales de sobra, entre otras cosas. Era un concurso de fiscales, una evaluación de fiscales, averigüen bien eso, no me acuerdo bien. Claro, le hacía el señalamiento porque el presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia, el señor José Swing Nagua, acaba de decir en una entrevista que le preguntan, ¿cree que falló el modelo correísta de contar con una judicatura? Ahora le llaman modelo correísta al proceso de la judicatura que estuvo antes del correísmo además. Y dice él, yo creo que sí, porque dice que se le dio demasiado poder a la judicatura. ¿Hasta dónde esta declaración y este relato apunta a acabar con la judicatura? Habían dado su testimonio contra mí. Hay uno que no es juez, que es vocal de judicatura, Javier Muñoz. ¿Cuál es el otro juez? No el otro juez, sino el otro representante de la judicatura, no, Wilman Terán. ¿Ah? Wilman Terán. Wilman Terán fue juez, pero dicho sea de paso, del caso de soborno, fue lo que ratificó la sentencia, pero lo destituyeron como presidente del Consejo de Judicatura, ya no era juez en ese momento. Así es. Sino el Consejo de Judicatura. ¿Pero él ha dicho algo contra mí, Wilman Terán? No, lo que se menciona en este proceso es que ha habido reuniones y que coordinaban con el correísmo. No dice nada contra mí, cuidado. ¿Y de cuándo es delito reunirse con un tipo que te pide una reunión como es presidente? ¿Qué delito hay ahí? ¿Qué problema hay ahí? ¿A dónde apunto? Es a que todos estos elementos para este relato, esta narrativa que hay. Narrativa, pues si yo tengo una foto con Norero, cuando era Los Nietas, que Los Nietas desaparecieron, fue un éxito la pacificación de la pandilla. El chico habrá tenido 18 años.
15 años después narcotraficante y Correa es cómplice porque la foto, la prueba de la foto. Entonces no podemos caer en esos lugares comunes. Pero en todo caso, mire, dile al doctor Swing, creo que se llama, ¿no? Swing, sí. Que la calentura no está en la sábana, ¿no? Sí, había una discusión si el modelo es bueno, el de Consejo de Judicatura, o que la propia Corte sea la que administre. A mí me parece una barbaridad que los propios jueces administren, porque son pésimos administradores y van a ser pésimos jueces también. Se necesita un consejo administrativo, que es el Consejo de Judicatura del sistema, que incluye fiscalía y los jueces para que administren justicia. Es como un hospital, que los administradores sean los médicos, no tiene sentido. Ver un consejo administrativo y hablar con administradores profesionales, porque ese es otro problema del Consejo de Judicatura, ¿no? Escogen, no es nuestro caso, pero ahora escogen juristas, que pueden ser grandes juristas, pero pueden ser pésimos administradores. Se necesita es administradores. Pero más allá de cuál es mejor el sistema, nada va a funcionar, y eso es lo que debe tener claro el señor Swing. ¿Ya? Todo va a fracasar, pues que la justicia funcionaba antes que nosotros, de nuestro gobierno, ¿no? Nada va a funcionar mientras no haya principios, valores, mientras haya la cultura del más sabido. En otras palabras, no hay instituciones virtuosas, jóvenes, queridos. No hay instituciones virtuosas sin personas, sin ciudadanos, sin individuos virtuosos. Y en Ecuador se está destruyendo la virtud. Se hace una apología a la zapada, de los vicios, de la mentira, cómo miente el presidente y no pasa nada. Incursión en una embajada, rompiendo el Estado, el derecho internacional, cometiendo crímenes nacionales e internacionales, pero mucho. Se destroza la virtud y es la ley del más sapo. Y en ese contexto, sin los fundamentos, que son los principios, valores, las virtudes, no habrá instituciones virtuosas. No habrá instituciones que funcionen. Anoten eso. La calentura no está en las sábanas. Ya nos vamos a despedir, expresidente. Estamos con este escenario tan convulso, asistiendo a una consulta popular este día domingo. ¿Cuál sería su mensaje para los ecuatorianos y ecuatorianas? Yo le pregunto a Orlando, ¿por qué con nosotros entonces se convirtió en el mejor sistema de justicia de Latinoamérica? Con la misma institucionalidad. Porque hay que controlar, regular, estar atentos, evaluar. Todo eso se dejó hacer. Y empezaron a vender los cargos, entraron los peores. Y todo se descompone. La calentura no está en la sábana. No es cuestión institucional. Es cuestión de principios y valores. La ley del más sapo, y somos tan sapos, llevamos 200 años en su desarrollo. Para este domingo, mire, las dos preguntas son terribles. La del contrato por hora, que ya lo tuvimos, la memoria es frágil. Cuando yo llegué al gobierno en 2007, ya se olvidaron. Había tercerización y había contratos por hora. ¿Había más empleo? No. Había más explotación. Cuando eliminamos toda esta explotación laboral, cuando garantizamos derechos a los trabajadores, a la empleada doméstica, estabilidad, afiliación al IES, es cuando mejor estuvo Ecuador. Más empleo y de mejor calidad. Los salarios reales los más altos de la región, disminución de la pobreza, equidad, triplicaron los beneficios en las empresas, porque si la gente tiene capacidad de compra, a las empresas les va mejor. Son hasta tontos, ¿no? Con la explotación laboral, ellos mismos están cavando su fosa en el mediano plazo. Entonces eso con respecto al contrato por hora. Lo de tribunales de inversiones es impresentable, pues el mundo está yendo a lo contrario. Europa está saliendo de esos tribunales, Estados Unidos, Centroamérica. Nosotros agenciosos queremos ir de nuevo allá cuando nos ha costado miles de millones de dólares. ¿Y por qué? Piensa mal y acertará. Porque las empresas de Novoa en Ecuador no son ecuatorianas, son extranjeras. Entonces a él le beneficia esto. Hay un conflicto de intereses terrible. Desde el inicio nosotros nos opusimos a estas dos preguntas, pero siempre nos opusimos a la consulta, porque es una manipulación, es gastar 62 millones de dólares por el egocentrismo de Novoa como campaña anticipada. La mayoría de las preguntas, las que le interesa a la ciudadanía de seguridad, se estaban procesando en la asamblea, las pararon para que no quitarle piso a la consulta y tener una victoria electoral que sea su catapulta a la presidencia del 2025. Y no le importó gastar 62 millones de dólares que la gente algunas veces no percibe lo que es. 62 millones de dólares a 30.000 dólares cada patrullero son más de 2.000 patrulleros. ¿Cuántos patrulleros habrá en Ecuador? 500 operativos. Todos son chatarros. 2.000 patrulleros, 4 veces más de lo que tenemos, para atender la seguridad. En lugar de eso, gastan esos millones en una consulta inoficiosa. Pero después lo que pasó el 5 de abril, imagínense si eso hace sin consulta, con consulta ganada, este tipo va a ser incontrolable. Entonces hay que poner un freno, hay que decirle no. Entonces ahorita sí estamos hablando de, en las 11, diles no, como muestra de rechazo a su gobierno autoritario que desprecia los derechos humanos, desprecia el orden internacional, el orden nacional. Hay que ponerle un freno. Mira también las inconsistencias, ¿no? Nos están preguntando si
estamos de acuerdo con que las Fuerzas Armadas puedan salir a las calles y las metieron en una embajada extranjera. Eso te demuestra que no es necesaria la consulta, que están jugando con nosotros. Por eso, sobre todo después de lo que hizo el 5 de febrero, más importante mandar un mensaje a un gobierno que ha perdido todo límite de escrúpulos, a decir, no, pero esto sí es conveniente, esto no. Entonces a todo dile no. Esa va a ser nuestra postura. Las 11, dile no. ¿Y cuál sería el escenario político, entonces, para cerrar ya, Rafael? ¿Cuál es el escenario político en adelante después de la consulta, tomando en cuenta que para muchos analistas y expertos en estos temas políticos dicen que estas serían unas primarias para el 2025? Sí. Si es y por que eso pierde y en esas dos, primarias nos cuestan $62 millones. ya. Estamos locos. Ya, pero si Ponga pierde su en plata. dos, perdería la consulta políticamente, que son las dos preguntas que están ahorita comentándose. Mira, si pierde las dos preguntas de ahí, la que nosotros hicimos campaña, pues no, ya perdió la consulta. Ya. Si gana todo y bien ganado, este tipo va a ser incontrolable. El tipo no es sano mentalmente. O sea, tiene un ego desbordado, narcisista, caprichoso, infantil, inmaduro, irresponsable, malo, malo. No quiero meterme en cuestiones familiares, ¿eh? Hay cosas que no se hacen. Pero sí puedo decir lo que le hizo al hijo de la vicepresidenta. Es que, ¿qué nos pasa? Nos han dado escopolamina. Se lo acusa al hijo de la vicepresidenta de tramitar cargos por $1.500. Se le dicta prisión preventiva y se lo manda a una cárcel de alta seguridad en otra ciudad que no es la de él, Guayaquil. Por el amor de Dios, o sea, por $1.500 ni siquiera eso me amerita prisión. Pero se le dicta prisión preventiva y se lo manda a una cárcel de alta seguridad. ¿Por qué? Porque quieren que renuncie la vicepresidenta. Tú sabes lo que pienso de la vicepresidenta, Orlando. Pero eso no se hace. Eso no se hace. Eso es maldad. Además, en contubernio con la fiscal. Eso no podría hacerlo sin la fiscal. Daniel Noboa ya pactó con la fiscal. Entonces, a esta clase de gente hay que decirle no, si no va a ser realmente incontrolable. Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas A gracias. usted, un inmenso abrazo a Pichincha y a toda la patria.